y mucha gente que sabe de esta historia también. Lo tenemos por fin, vamos a hablar con alguien que sabe. Muchísimas gracias, Manuel. A ver, Esteban de Gori, así te recibimos. Como bienvenido, alguien que sabe a la columna vertebral. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, mil gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, estamos hablando con Esteban de Gori, que además para mí es uno de los colaboradores de Panamá, pero él es un doctor en sociología de la UBA, además anduvo obviamente por el CONICET, por un montón de lugares, escribe en un montón de lugares y es un señor muy formado. Entonces a él, ya que estábamos hablando de Trump y del fracaso del impeachment, bueno, dame tu opinión como para arrancar y después nos metemos en América Latina. Bueno, era medio esperable, salvo digamos el impacto de lo que se llama la insurrección o la ocupación del Capitolio. Era bastante previsible que el Partido Republicano intente no llevar a una situación de impeachment a Trump. Me parece que tiene que ver más con la supervivencia y el futuro del Partido Republicano que con el propio Trump. No hay que olvidarse que Mike Pence y Bush estuvo en la asunción, cierto, de Joe Biden, marcando cierta diferencia con esa interpelación que hace Trump al Capitolio, pero bueno, después hay una maquinaria partidaria que también evalúa la capacidad de representación de ese partido y efectivamente hay algo de ese trumpismo que parte del Partido Republicano considera que es importante tener adentro, ¿cierto? Así que bueno, eso podría ser una de las explicaciones. Esteban, vamos ahora a América Latina. Vamos. Directamente a América Latina. La semana pasada fueron las elecciones en Ecuador. Finalmente quedó ya quién es el contendiente o todavía no. Todavía no. Bueno, entonces más que nunca es interesante esta conversación. Porque vos viste que hay recién estábamos, te pongo un poco en autos por si no estabas escuchando la radio antes. Veníamos diciendo con Laura la capacidad absoluta de frivolizar y aterrorizar a la gente con conceptos como cuadrados, ¿no? Como encajonados, como esto es de esta manera porque la imagen me da para que sea de esta manera. Yo escuchaba la semana pasada a mucha gente con poca información muy contenta porque Pérez podía llegar a ser el ganador o por lo menos el contendiente, hasta que escuché a un analista ecuatoriano muy interesante que les recordó a todo el mundo que Joaco se llama Yacu Pérez, que Yacu Pérez había votado con Lasso en contra de cualquier cosa que pareciera correísta en el momento en que Lenín Moreno se hace del gobierno. Digo, a ver, indigenista, ecologista y una serie de cosas, automáticamente lo ponemos en el morral y en la marcha por la liberación nacional, y me parece que este tipo está alejado. Te llamo para que me digas eso, para que me cuentes el personaje si es mejor ese tipo como contendiente de el Challenger de Correa, o si es directamente mejor Lasso porque las cosas están más claras. Contame vos. A ver, mira, lo que pasa es que generalmente para nosotros, los argentinos y argentinas, es un poco complejo entender qué es lo que pasa en Ecuador, sobre todo porque en Ecuador hay algo que es el movimiento indígena. Y el movimiento indígena es, de utilizar el nombre de tu programa de radio, es una columna vertebral, es como una especie de CGT, la organización indígena, que se llama la CONAIE, la Confederación Nacional, ¿sí?, de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, donde, como te podés imaginar, al estilo de cualquier organización muy amplia, hay dirigencias que provienen de distintas nacionalidades, pero hay dirigencias que tienen distintos intereses. Y la CONAIE tuvo sus momentos políticos. Los 80 son los grandes momentos de movilización, los 90 son otros,
El 2000 es otro, donde no hay que olvidarse que ahí la CONAIE va con un militar que se llama Lucio Gutiérrez, y después, en el momento de mayor repliegue, llega Correa al poder. Este es un dato muy importante político, y yo estoy haciendo un resumen muy rápido, pero durante el gobierno de Correa, la relación entre Correa y los indígenas es muy mala, muy mala. Inclusive hay tensiones muy importantes, hay discusiones muy importantes donde el movimiento indígena, o una parte importante de ese movimiento indígena, se va a oponer a las políticas del gobierno de Correa, que muchas tienen que ver algunas veces con el tema del extractivismo, discusiones que tienen que ver con intereses territoriales. Por eso digo, hay que marcar bien esto de que la CONAIE es una organización muy territorial, y también, como toda organización de ese tipo, tiene posiciones pragmáticas y posiciones de defensa táctica que se van acomodando según, digamos, puedan entender que pueden viabilizar sus propios intereses. Durante el gobierno de Lenín Moreno también van a tener sus problemas con el gobierno de Lenin, y obviamente en el 2019 es el momento más crítico del gobierno de Lenín Moreno con el movimiento indígena, donde aparece una nueva generación de militancia indígena, donde está Yacu Pérez, donde está Leónidas Issa, donde está Javier Vargas, que de alguna manera se posicionan. Ahora, al interior de ese gran movimiento indígena, obviamente hay posiciones distintas en relación que hacer con distintos candidatos y posicionamientos políticos. Parte del apoyo a Lasso, del coqueteo con Lasso o del diálogo con Lasso debe ser entendido en este contexto de discusión con el correísmo y después con Lenín Moreno. Ahora, no son lo mismo. Este me parece que es el primer punto a destacar. Es un tema que me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo. O sea, no es lo mismo Yacu Pérez que Guillermo Lasso. Guillermo Lasso es un banquero conservador, viene de una red política muy importante, que es la red política de Guayaquil y del Guayas, de un poder concentrado muy importante, y Yacu Pérez viene de otra cosa, viene de la militancia indígena, digamos. O sea, fue concejal en 1916 por Cuenca, después terminó siendo prefecto, que es algo así como gobernador de la Azuay. Tiene su trayectoria política, y al interior del movimiento indígena siempre hubo tensiones, y una tensión última en relación a qué hacer con el correísmo, digamos. Algunos sectores entablaron mejor diálogo con el correísmo, otros no, y ahí está Yacu Pérez. Lo que pasa es que Yacu Pérez, ¿qué logra? Logra posicionarse como candidato a presidente del Pachacutic, un partido que venía con una performance electoral muy baja desde el 2002, y Yacu Pérez, él solo, y acá sí el partido Pachacutic, logra un 20%, que es una medición absolutamente histórica. Ellos tuvieron casi el 20% cuando fueron con Lucio Gutiérrez en el 2002. O sea que, de alguna manera, Yacu logra, casi te diría nacionalizar, aunque gana en la sierra, logra nacionalizar una propuesta que antes no lo habían logrado. Ahora, ¿son lo mismo? No, entre Lasso no, claro. y Yacu Pérez no son lo mismo, porque tienen agendas muy distintas. ¿Es posible que hayan tenido diálogo con Lasso? Sí, digamos, como Moyano tuvo diálogo con Macri. Por eso digo que hay que entenderlo también en ese sentido, para no tampoco encapsular este tipo de dirigencias. No, o sea, claro, pero Moyano no te llega a presidente. Lo que decía... pues sí, está bien, pero lo que te quiero decir es la dinámica, sí. La dinámica estoy hablando, no, ¿cierto? Eso está claro. Lo que el sociólogo doctor en ciencias políticas que yo te mencionaba, que es ecuatoriano, es Franklin Ramírez. Sí, lo conozco. Sí, claro. Y Franklin Ramírez llamaba mucho la atención acerca de que en ninguno de los discursos de Pérez sí. se nombraba los estados plurinacionales. O sea, él lo que hacía, un llamado de atención sobre todo a Sudamérica, que creo que somos los que la tenemos menos clara en alguna de estas cosas, es que no es Evo en su mejor momento
ni tampoco ponerle, no sé, algún otro líder que sea de este tipo, sino que estaba como mucho más enfocado. Ramírez era bastante crítico de Pérez, y decía que en el caso de que el balotaje fuera con Pérez, el temor era que con tal de que no ganara el candidato de Correa, iban a votarlo a Pérez los de Lazo. ¿Vos esto lo creés posible? Después te paso con Laura Yusani, que es nuestra especialista en extractivismo en América Latina. Mirá, ahí yo creo, a ver, yo digo dos cosas con respecto, a ver, Jaco Pérez tiene una agenda, tiene una propuesta nacional, por eso efectivamente en su plataforma no aparece la impronta plurinacional ni esas cuestiones, porque digo, hay que entender, digamos, lo que es la CONAIE, que la CONAIE no es un movimiento social como lo es en Bolivia, que es otra cosa. La CONAIE es que siempre lo digo así, es como la CGT, para también tenerlo en cuenta nosotros, ¿cierto? Cuando pensamos una estructura asentada, digamos, ¿sí? En Bolivia hay otro tipo de organización. Por lo tanto, y además hay una necesidad de nacionalización del proyecto del Pachacuti. Por eso posiblemente no hay tanta insistencia en el tema plurinacional, aunque, ojo, la CONAIE tuvo mayor capacidad de tener una agenda plurinacional que lo había tenido Bolivia. Hubo una universidad, o existe una universidad indígena, existe el reconocimiento de idioma, existen de las lenguas, existen un montón de cosas que en Bolivia no existían. Entonces, la agenda plurinacional posiblemente tenga menos densidad porque hay muchas cosas que han conseguido también. Eso por un lado. Y por el otro, el tema del balotaje. El problema que en Ecuador lo que se está produciendo es que hay una posible salida del gobierno Lenín Moreno, que la salida sea no por derecha, sino que la salida sea por la larga avenida progresista. Y ahí, efectivamente, si vos más o menos observás el porcentaje de voto de Andrés Arauz, de Jaco Pérez y de Xavier Hervás, que son tres partidos que uno podría decir más o menos son parte del universo progresista, concentran el 70% del voto. Quiere decir que hoy la salida del gobierno de Lenin va a ser por esa larga avenida y compleja avenida del progresismo ecuatoriano. ¿Qué va a hacer el votante de Lazo en el caso de que Pérez vaya ahí? Obviamente va a votar cualquier opción en su mayoría, va a votar una opción anticorreísta. ¿Por qué digo esto? Porque Xavier Hervás, como Jaco Pérez, también expresan el anticorreísmo. O sea, lo que hay que ver que en Ecuador hay un progresismo anticorreísta con poder representativo y con poder electoral. Digamos, en la Argentina, la salida del macrismo fue vía peronismo o vía kirchnerismo, como quieras llamarlo, y otros partidos no tuvieron representación. En el caso de Ecuador, la salida de Lenín Moreno se da a través de un progresismo que está fragmentado en tres expresiones, donde obviamente el alcorreísmo es la que mayor peso electoral tiene, pero, ojo, Jaco Pérez está cerca del 20 y Xavier Hervás está cerca del 16, o sea, estás hablando de un porcentaje muy importante de tres actores con poder representativo y poder electoral que van a marcar la salida del gobierno de Lenín Moreno por, entre comillas, izquierda y no por derecha. Ahora, y para una cosa, y esto te lo repito, tanto Xavier Hervás como Jaco Pérez expresan un progresismo anticorreísta, con todos los reparos que uno le pueda poner a esta categoría. Sí, hola, Laura Yusani soy. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Laura? Bien. Yo la verdad que todavía recuerdo, y con bastante emoción, la bajada de los movimientos indígenas, creo que fue en el 2019, no sé también si en el 2020 hubo, pero esas marchas que venían desde la montaña y bajaban y llegaban hasta la ciudad, y para mí el hecho de que un referente de ellos haya conseguido estar ahí al borde de un balotaje, no puede dejar de
de ponerme feliz de alguna manera, porque eran sectores muy marginales hasta este momento, así como ocurre, yo no sé si en Colombia nosotros hemos entrevistado también a varias comunidades indígenas, que también en Colombia es muy fuerte el movimiento, no sé si tienen relación, si tienen características parecidas, pero poner fuertemente... porque en el caso de que ya gane quien gane, digamos que va a ganar Arauz, supongo, sea quien sea el contrincante, estos porcentajes que vos decís de gente que esté con Correa o no esté con Correa, pero que de última no son la derecha más recalcitrante, me parece algo para celebrar. Y las acusaciones de Correa y los correístas de que todo el resto es de derecha es algo que me parece bastante común en este tipo de movimientos, que todo lo que no sos vos son de derecha. No sé, nada, quería reafirmar esta para mí celebración de que en Ecuador los votos han sido votos entre progresistas y revolucionarios, digamos. Bueno, ahí, mira, yo digo algo que me parece que es importante. Primero, la salida de Lenín Moreno es en esta larga avenida del progresismo, y eso me parece que hay que celebrarlo, porque en la Argentina, en la Argentina hubo un proceso inverso, ¿cierto? Por ejemplo, del conflicto del campo, entre comillas, surgió el macrismo, y te digo, del conflicto de 2019 en Ecuador surgió esto. Esto es importante, ¿cierto? O sea, por eso digo, la salida es, digamos, por el lado progresista. Segundo, que además, en relación a lo que vos decís, es que el movimiento indígena, en este formato partido político, viene a integrar otras agendas, que ahora tienen poder electoral y poder representativo. Y van a tener poder en la Asamblea Nacional, y van a tener un poder político muy importante a la hora de las nuevas agendas. Por ejemplo, el extractivismo, por ejemplo, el tema del agua, por ejemplo, el tema del riego, por ejemplo, una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la agenda del Pachacutic, e inclusive la agenda del otro partido de Izquierda Democrática, Xavier Herbas, donde fue el único con otra candidata de discutir la despenalización del aborto en situaciones de violación. O sea, fíjense lo que estamos hablando. El tema digamos, con los procesos de movilización feministas y los feminismos y las expresiones de diversidad sexual que hay en toda América Latina, recién en Ecuador solamente un candidato o dos candidatos se animan a plantear la despenalización del aborto en casos de violación de manera muy tímida. O sea, estamos hablando de esa situación. Entonces, me parece que estos espacios políticos anticorreístas, pero en la avenida progresista, incorporan una nueva agenda que ahora va a tener poder representativo en la Asamblea Nacional, y van a ser parte de un poder que va a tener la capacidad de negociar nuevas agendas, y eso, digamos, tendría que ser promisorio para aquellas personas que entendemos que esas agendas son necesarias para un país. Así que bueno. Yo, Esteban, adhiero a tu utilización del condicional. Tendría que ser, porque tendría que haber sido Lenín Moreno algo como muy impresionante, y no fue. Fue un fiasco terrible. Correa no se fue de la mejor manera. Lula ha tenido sus vaivenes también, respecto de lo que del Lula original. Hay como una suerte de desteñimiento de lo que eran todos esos líderes, incluido Evo Morales en un primer momento, y cómo termina con esta historia de una terquedad que lleva a todo lo que ya vimos, y bueno, ahora ya está otra vez normalizado, pero que fue un tiempo de sangre y fuego para Bolivia que no se lo merecía. Entonces este desteñimiento de los líderes regionales, más algunos liderazgos que son entre socialdemócratas o de centro, yo la verdad es que me animaría a no ponerle ninguna categoría política en el medio, sino simplemente con cierto grado de tibieza en un momento de un mundo tan convulsionado. En ese contexto, ¿vos qué ves para como futuro
digamos así, de negociación de Argentina con todos los países o de contexto latinoamericano? Esto como para cerrar. A ver, hay dos cosas. Una es el tema de los liderazgos, ahí la presencia de los liderazgos, digamos, Correa, Cristina, Evo, Lula, bueno, eso va a seguir gravitando, yo creo que lentamente va a empezar a gravitar, en los próximos años va a empezar a gravitar menos, por lo menos en Ecuador y por lo menos en Bolivia, así que eso, en Bolivia ya lo estamos viendo. O sea, exacto. O sea, ahí van a empezar a gravitar menos y posiblemente en el correísmo también, porque, digamos, lo que pasó es que Correa estuvo en Bélgica, a diferencia de Cristina, que estuvo en la Argentina y construyó una estrategia acá, más allá. Esto lo digo en términos descriptivos, después uno puede tener la mirada que quiera sobre los actores. Correa estuvo en Bélgica, una cantidad de dirigentes del correísmo que, en nombre de Correa, fueron sujetos a todo tipo de presiones judiciales y se quedaron ahí. Unos debieron escaparse por cuestiones obvias, pero otros siguieron ahí con un acoso importante judicial. Ahora, todas esas personas son dirigentes que van a seguir y que han revalidado su lugar político. Así que el correísmo tiene muchos cuadros que efectivamente van a sucederle de alguna manera a Correa, y yo creo que Correa también tendría que dar cierto paso para que si Andrés Arauz es presidente pueda gobernar de la mejor manera. A la Argentina como tal, obviamente que Ecuador, en el caso de Ecuador, esté gobernado por el correísmo o por una opción progresista, a mí me parece que es muy interesante porque le permite a la Argentina construir un realineamiento con un país que es muy interesante, que tiene producción petrolera, tiene una cantidad de explotaciones marítimas muy interesantes, que puede construir con Argentina propuestas vía Mercosur o no vía Mercosur relacionadas a cadenas de producción. Ellos tienen un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que también ahí la Argentina está intentando transitar ese camino. Bueno, hay una cantidad y bueno, después posicionamientos políticos más generales, ¿cierto? Yo creo que la Argentina sería muy promisorio que alguna opción progresista triunfe en Ecuador. Bueno, me encantó charlar con vos, me quedó más o menos media biblioteca como para seguir conversando, pero obviamente el tiempo se pasa. Tenía ganas de que habláramos de Choquehuanca y lo que significa, digamos, que que un líder que se supo oponer a algunas cosas de Evo hoy esté en el gobierno, y eso también es promisorio porque estamos hablando de renovaciones dentro de los mismos espacios y demás. Pero bueno, lo dejaremos para otra vez. De Goris, ahora que ya debutaste en la columna vertebral, no te vas a librar fácilmente de nosotros. Bueno, muy bien, muchas gracias por invitarme. Cuando quieran me llaman, obviamente. Bueno, muchísimas gracias. Hoy gracias a usted por la invitación y buen domingo. Te librás de pagar peaje porque estamos sobre el top de los avisos, pero si no, había que pagar el peaje de cuál fue tu primer trabajo. Prepáralo para la próxima vez. Vale, lo preparo para la próxima. Un abrazo. Les mando un beso y gracias por todo, la verdad. Por favor, muchas gracias por la invitación. A un vos, beso, chao. A vos, Esteban, gracias.